La mañana en Madrid tenía ese aroma especial a café recién hecho y pan caliente saliendo del horno. Me gustaba sentarme en la terraza de una pequeña cafetería en el barrio de Malasaña, cerca de la Gran Vía. Desde allí, podía ver la ciudad despertarse, observar a la gente pasar, imaginar sus historias. Nunca pensé que ese día mi historia daría un giro inesperado. Llevaba un vestido ceñido de color burdeos, con una abertura lateral que dejaba ver un poco más de lo habitual. Mis tacones de aguja hacían un sonido sutil sobre el suelo de madera cuando me movía. Me gustaba la sensación de control, de seguridad, aunque por dentro, a veces, me sentía tan inestable como las burbujas de un cava bien servido. Fue entonces cuando él entró. Alto, de cabello oscuro y desordenado, con una expresión relajada, pero una mirada penetrante. Vestía una camisa blanca de lino, con las mangas enrolladas hasta los codos, dejando ver unos antebrazos fuertes, y unos jeans oscuros que se amoldaban perfectamente a su cuerpo. Caminó con seguridad, como si conociera bien el sitio, aunque no como un cliente habitual, sino como alguien que sabía cómo moverse en cualquier lugar. Pidió un café y una porción de tarta de Santiago. Al girar la vista, sus ojos se encontraron con los míos. Durante un instante, nos miramos. Luego, una media sonrisa apareció en sus labios antes de que se acercara a mi mesa. «Si pago tu café, ¿me dices tu nombre?» Su voz era tranquila, con un matiz de juego y un toque de atrevimiento. Alcé una ceja, divertida. «¿Siempre abordas así a las mujeres en los bares?» Sonrió más, inclinándose levemente sobre la mesa. «Solo cuando estoy seguro de que sería un error no intentarlo». Reí suavemente. Atrevido, pero con carisma. Había algo en el que no parecía forzado, una naturalidad que desconcertaba. Un brillo en la mirada que indicaba que realmente quería conocerme. «Clara», respondí finalmente, cruzando los brazos. «Miguel», dijo él, extendiendo la mano. Dudé por un instante antes de estrecharla. Su tacto era cálido, firme, pero delicado. Y así, sin esfuerzo, comenzamos a hablar. Hablamos de libros, de cine, de la vida en Madrid. Descubrí que le encantaban los clásicos, mientras que yo prefería la poesía. Mencionó que adoraba la ciudad, pero que aún le faltaban secretos por descubrir. Sonreí y le dije que Madrid nunca se mostraba por completo, que le gustaba envolverse en misterio. «Tal vez por eso sentí que debía hablar contigo», dijo, mirándome con intensidad. El tiempo pasó sin que nos diéramos cuenta. El café se vació y volvió a llenarse de clientes varias veces. Seguíamos allí, riendo, conversando como si nos conociéramos de toda la vida. Cuando el sol empezó a descender sobre los tejados de Madrid, Miguel se levantó y tomó su chaqueta. «¿Puedo acompañarte a casa?» Dudé por un segundo, pero algo en mí me dijo que sí. Caminamos juntos por las calles estrechas del centro, pasando por terrazas iluminadas con pequeñas luces y balcones adornados con plantas. El murmullo de la ciudad se mezclaba con la música callejera y el aroma a tapas y vino. Cuando llegamos a mi portal, se detuvo y me miró con aquella sonrisa tranquila. «Nos vemos mañana». Sentí un ligero vuelco en el corazón. «Sí», respondí casi sin pensarlo. Sonrió una vez más antes de alejarse por la calle. Me quedé allí, de pie, sintiendo una extraña mezcla de felicidad y algo más que no sabía nombrar. Pero no tenía idea de que al día siguiente, nada sería igual. El sol de Madrid entraba suavemente por la ventana de mi apartamento en Malasaña. Me desperté con una sensación extraña, como si algo importante estuviera fuera de lugar. El aroma del café recién hecho llegaba desde la cocina, y por un instante, todo parecía normal. Pero había algo dentro de mí que no encajaba, un vacío que no podía explicar. Me levanté, me duché y me puse un vestido negro ajustado con finas tiras en los hombros. Me calcé unas sandalias de tacón y recogí mi cabello en una coleta. Me gustaba empezar el día con estilo, aunque hoy mi ánimo no estaba en su mejor momento.
Antes de salir, tomé un pequeño cuaderno de la mesita de noche. No recordaba haberlo visto antes. Al abrirlo, encontré mi nombre escrito en la primera página con mi propia letra, seguido de una extraña frase. Si mañana no recuerdas nada, no te asustes. Lee todo con calma. Mi corazón dio un vuelco. ¿Por qué habría escrito algo así? Intenté recordar, pero mi mente estaba en blanco. Cerré el diario y lo guardé en mi bolso antes de salir. Bajé a la cafetería de siempre y me senté en mi mesa habitual junto a la ventana. Pedí un café con leche y una tostada con tomate, intentando ignorar la sensación de inquietud en mi pecho. La cafetería estaba animada, con el sonido de cucharillas tintineando y conversaciones mezclándose en el aire. Pero todo cambió cuando una voz masculina interrumpió mis pensamientos. Buenos días, Clara. Levanté la vista y vi a un hombre alto, de cabello oscuro y ojos intensos, que me sonreía con familiaridad. Me quedé en blanco. ¿Nos conocemos? Pregunté con el ceño fruncido. El rostro del hombre cambió por completo. La sonrisa desapareció y una sombra de confusión y tristeza cruzó su mirada. Clara. ¿Estás bromeando? Mi corazón se aceleró. Su expresión, la manera en la que me miraba, todo en él decía que debería recordarlo. Pero no lo hacía. Lo siento. No sé quién eres. El hombre pasó una mano por su cabello, visiblemente tenso. Su mandíbula se endureció y sus ojos recorrieron mi rostro como si buscara una señal de que estaba mintiendo. Soy Miguel. Ayer pasamos la tarde juntos. Hablamos durante horas, te acompañé a casa. Dijiste que querías volver a verme hoy. Mis labios se entreabrieron, pero no supe qué responder. No recordaba absolutamente nada. Intenté hacer un esfuerzo, pero en mi mente no había ni un solo fragmento de la historia que él me contaba. Miguel suspiró profundamente y se pasó una mano por la cara. No puedo creerlo. Esto nunca me había pasado. El silencio entre nosotros se volvió denso. Yo jugueteé nerviosa con la cucharilla de mi café, sin saber qué decir. Finalmente, Miguel se levantó. Está bien, Clara. No te preocupes. Que tengas un buen día. Lo vi alejarse y sentí un vacío en el pecho. Algo no estaba bien. Algo faltaba. Pero antes de poder procesarlo, mi abuela apareció frente a mí con una expresión seria. Clara, otra vez, dijo, sentándose frente a mí y dejándome un pequeño cuaderno sobre la mesa. Era el mismo diario que había visto en mi mesita de noche. ¿Otra vez qué? Pregunté, sintiendo que un escalofrío me recorría la espalda. Ella suspiró y me miró con paciencia. Léelo. Abrí la primera página. Mi nombre estaba allí, junto con aquella frase inquietante. Pasé las páginas y me encontré con descripciones de momentos que no recordaba. Frases sobre un hombre llamado Miguel. Descripciones de nuestras conversaciones, de cómo me había hecho reír, de cómo me había acompañado a casa. Levanté la mirada hacia mi abuela, sintiendo un nudo en la garganta. ¿Esto es verdad? ¿Conocí a Miguel ayer? Ella asintió y tomó mi mano con suavidad. ¿Lo olvidaste? Como olvidas muchas cosas. No es la primera vez, Clara. El mundo pareció girar a mi alrededor. Todo se volvió borroso. Si esto me había pasado antes, ¿qué más había olvidado? Después de leer el diario, necesitaba despejarme. Caminé por las calles de Madrid sin rumbo, intentando organizar mis pensamientos. Decidí tomar un taxi hasta el Parque del Retiro, uno de mis lugares favoritos para pensar. Caminé por los senderos, pasando junto al lago donde los turistas remaban en pequeñas barcas. Me detuve frente al Palacio de Cristal, con su estructura transparente reflejando la luz dorada del sol.
Fue entonces cuando lo vi otra vez. Miguel estaba apoyado contra una barandilla, mirando el agua con el ceño fruncido. Parecía distante, perdido en sus pensamientos. Antes de que pudiera decidir si acercarme o no, él me vio. Nuestros ojos se cruzaron y por un momento, el tiempo pareció detenerse. ¿Otra coincidencia?, dijo él con una sonrisa amarga. Me sentí incómoda. Sabía que para él yo no era una extraña, pero para mí, él lo era. Miguel, yo. Él negó con la cabeza y suspiró. No tienes que explicarte. Supongo que mañana tampoco te acordarás de esto, ¿verdad? Sentí un nudo en el estómago. No quería que él pensara que me daba igual, pero ni siquiera sabía cómo ayudarme a mí misma. Antes de que pudiera responder, Miguel se giró y empezó a alejarse. Lo vi marcharse con una sensación de impotencia. No quería que fuera así. No quería que esto siguiera pasando. Apreté el diario contra mi pecho y me hice una promesa: no dejaría que el olvido se llevara mi vida. Tenía que encontrar la manera de recordar. El atardecer caía sobre Madrid mientras caminaba sin rumbo fijo por las calles del barrio de las Letras. Mi mente seguía atrapada en la conversación con Miguel. La tristeza en su voz, la resignación en su mirada, algo dentro de mí me decía que no podía dejarlo ir. No otra vez. Guardé el diario en mi bolso y me dirigí a un bar discreto que conocía bien. Necesitaba un trago para despejar mi cabeza. La iluminación era tenue, con luces cálidas que creaban un ambiente íntimo. Me senté en la barra y pedí una copa de vino tinto. Me gustaba la sensación del cristal frío en mis dedos, el sabor intenso en mi lengua. Pero ni siquiera eso logró distraerme. Fue entonces cuando sentí una presencia a mi lado. ¿Sabes? Podrías invitarme a una copa para compensar la forma en que me olvidaste esta mañana. Volteé y me encontré con Miguel. No tenía esa sonrisa juguetona de antes. Parecía cansado, casi resignado. No era mi intención, susurré. Lo sé. Pero eso no lo hace más fácil. Lo miré fijamente. No quería seguir viéndolo sufrir por algo que no podía controlar. Pero al mismo tiempo, no quería perderlo. Dame una oportunidad. Déjame intentar recordar. Él entrecerró los ojos, observándome en silencio por unos segundos. Está bien, pero con una condición, dijo finalmente. Ven conmigo esta noche. ¿A dónde? A un lugar donde tal vez puedas encontrar respuestas. No sabía si era una buena idea, pero asentí. Dejé un billete sobre la barra y salimos juntos. Caminamos hasta una calle estrecha donde un coche negro nos esperaba. Miguel abrió la puerta y me hizo una seña para subir. ¿No vas a decirme a dónde vamos?, pregunté, tratando de ignorar el nerviosismo. Prefiero que lo veas con tus propios ojos. El coche nos llevó a las afueras de la ciudad, a un viejo caserón rodeado de árboles. La luna llena iluminaba la estructura antigua, dándole un aire casi fantasmagórico. Miguel me guió hasta el interior. Las paredes estaban decoradas con retratos en blanco y negro y candelabros antiguos que proyectaban sombras alargadas en el suelo. Este lugar pertenecía a mi familia, dijo en voz baja. Aquí encontré algo que creo que necesitas ver. Me llevó hasta una habitación en el piso superior. Sobre una mesa había un álbum de fotos. Cuando lo abrí, un escalofrío recorrió mi espalda. Había una foto mía. No era de ayer, ni de la semana pasada. Era una imagen antigua, de al menos 5 años atrás. Esto no tiene sentido, susurré. Miguel me observó con cautela. Nos conocimos hace años, Clara. Pero lo olvidaste. Sentí un mareo repentino. Mi corazón latía con fuerza mientras pasaba las páginas del álbum. Más fotos.
Yo en diferentes lugares. Con él. Sonriendo. Felices. Pero yo no recordaba nada de eso. ¿Cómo es posible? Pregunté con la voz temblorosa. Miguel se apoyó en la mesa, sus dedos rozando las fotografías. Siempre supe que había algo extraño en la forma en que nos encontrábamos. Pero cuando me di cuenta de que no era la primera vez que me olvidabas, empecé a investigar. Busqué en archivos, hablé con gente que conocimos juntos. Y encontré esto. No podía creerlo. No podía aceptar que mi vida estuviera llena de vacíos que nunca había notado. Clara, algo está causando esto. No es solo tu memoria, es como si alguien, o algo, te estuviera borrando. Me estremecí al escuchar sus palabras. Todo parecía imposible. Pero las pruebas estaban ahí, frente a mí. Tengo que saber la verdad, susurré. Miguel asintió. Y yo te ayudaré. Pero tienes que prometerme algo. ¿Qué? Que, pase lo que pase, nunca dejes de escribir en tu diario. Es lo único que puede mantenerte conectada con la realidad. Asentí lentamente. Sabía que este era solo el comienzo de algo mucho más grande. Y lo peor de todo, sentía que alguien, en algún lugar, estaba observándonos. La noche envolvía el antiguo caserón con su aire de misterio. Aferrada al álbum de fotos, mi mente giraba en un torbellino de confusión. Las imágenes frente a mí eran innegables, yo había conocido a Miguel hace años, pero no recordaba nada. Miguel me observaba con cautela, como si temiera mi reacción. Sus palabras aún resonaban en mi cabeza, algo está causando esto. No es solo tu memoria, alguien te está borrando. Respiré hondo, intentando recuperar la calma. Si esto es verdad, si alguien me está haciendo olvidar, ¿por qué? ¿Por qué yo? Pregunté, sintiendo el peso de la incertidumbre. Miguel se apoyó en la pared, cruzando los brazos. No lo sé aún. Pero hay algo más que debes ver. Se alejó hacia un rincón de la habitación y sacó de una caja de madera un sobre amarillo envejecido. Me lo entregó sin decir una palabra. Temblorosa, lo abrí. Dentro, encontré varias cartas escritas con mi propia letra. Mi piel se erizó al leer la primera. Si estás leyendo esto, significa que volviste a olvidar. Pero no es un error. Alguien te está obligando a olvidar. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Seguí leyendo, sintiendo el miedo crecer en mi interior. Cada vez que intentas recordar demasiado, ellos intervienen. No sé quiénes son, pero sé que están cerca. No confíes en nadie. Mis manos temblaban. Miré a Miguel con desesperación. Yo escribí esto, pero no lo recuerdo. Él apretó los labios y asintió. Lo encontré aquí hace un mes. No te lo mostré antes porque quería estar seguro de que era real. Y ahora sé que lo es. Me llevé las manos a la cabeza, sintiendo como el mundo a mi alrededor se desmoronaba. ¿Cómo podemos detenerlo? Pregunté con voz entrecortada. Miguel me sostuvo las manos con firmeza. Necesitamos descubrir quién lo está haciendo y por qué. Y para eso, tenemos que ir a donde todo comenzó. Horas más tarde, estábamos en la estación de Atocha, tomando un tren nocturno a Barcelona. No sabía exactamente por qué, pero algo en mi interior me decía que la respuesta estaba allí. Miguel y yo nos sentamos en un compartimento privado. El sonido rítmico del tren sobre las vías acompañaba nuestro silencio. Él me observaba con intensidad, pero sin presionarme. ¿Cómo te sientes? Preguntó finalmente. Lo miré con tristeza. Como si mi vida no me perteneciera. Como si alguien más estuviera controlando todo. Miguel suspiró y deslizó un dedo por el dorso de mi mano.
No estás sola en esto. Lo resolveremos juntos. Por un instante, sentí la tentación de creerle. Su cercanía era reconfortante. El roce de su piel contra la mía despertó una chispa dentro de mí, un deseo de aferrarme a algo real en medio de tanto caos. Me incliné ligeramente hacia él, y sus ojos brillaron con un destello intenso. La tensión entre nosotros se volvió casi palpable. Pero antes de que algo más pudiera pasar, el altavoz del tren anunció nuestra llegada. Miguel se apartó con una media sonrisa. Será mejor que nos concentremos en lo importante. Asentí, aunque mi corazón aún latía con fuerza. Barcelona nos recibió con un aire húmedo y fresco. Caminamos por las calles del barrio gótico, en busca de un lugar que, según Miguel, podría darnos respuestas. Nos detuvimos frente a una librería antigua. Miguel empujó la puerta de madera, y un tintineo suave anunció nuestra entrada. Detrás del mostrador, un hombre mayor nos observó con recelo. «Hace mucho que no venías por aquí, muchacho», dijo con voz grave. Miguel asintió. «Necesito información, Ramón». «¿Sobre ella?» El hombre me miró con detenimiento y su expresión cambió de inmediato. Un destello de reconocimiento cruzó su rostro. «Tú, ya has estado aquí antes». Un escalofrío recorrió mi espalda. «No lo recuerdo». Ramón suspiró y sacó un viejo cuaderno de cuero. «Porque así estaba planeado». Me quedé sin aliento. Todo mi cuerpo se tensó mientras abría el cuaderno y veía mi nombre escrito una y otra vez, en diferentes fechas, diferentes años. ¿Quién soy realmente?, pregunté en un susurro. Ramón me miró con una seriedad que me puso los pelos de punta. Alguien que jamás debió recordar. El silencio en la librería era tan denso que casi podía tocarse. Ramón me miraba con una mezcla de compasión y temor. Miguel se tensó a mi lado, sintiendo el mismo escalofrío que me recorrió el cuerpo. «¿Qué quieres decir con que yo nunca debí recordar?», pregunté, sintiendo que mi voz apenas era un susurro. Ramón se frotó las sienes, como si estuviera decidiendo cuánto debía decirme. Finalmente, exhaló y abrió el cuaderno ante mis ojos. Mi nombre aparecía escrito en diferentes fechas, con caligrafías distintas, como si múltiples versiones de mí hubieran pasado por aquel lugar a lo largo de los años. «Has estado aquí muchas veces, Clara. Y cada vez que recuerdas demasiado, desapareces y vuelves a empezar. Es un ciclo que nunca termina». Mi estómago se revolvió. «Eso no tiene sentido. Yo tengo una vida, tengo recuerdos». «¿Estás segura?», interrumpió Ramón con una mirada sombría. Me quedé en silencio. ¿Cuántas veces había despertado sintiendo que algo estaba mal? ¿Cuántas veces había sentido que mi mundo no encajaba del todo? Miguel apretó mi mano. ¿Quién está detrás de esto? ¿Quién la hace olvidar? Ramón negó con la cabeza. No es quién, es qué. Hay algo que controla la memoria. No solo la tuya. La de muchos más. Pero tú eres diferente. Algo en ti no deja que el olvido sea permanente. Y por eso, eres un problema. Mi piel se erizó. ¿Un problema para quién? El anciano se inclinó sobre el mostrador y me susurró. ¿Para ellos? Salimos de la librería con más preguntas que respuestas. Miguel y yo caminamos por las callejuelas del barrio gótico, envueltos en una tensión que hacía que cada sombra pareciera un peligro oculto. «No podemos seguir huyendo», dije de repente, deteniéndome en seco. Miguel me miró con seriedad. «No estamos huyendo. Estamos buscando la verdad». «No», negué, sintiendo que mi mente se aclaraba. Todo este tiempo, he jugado con las reglas de ellos, sin saberlo.
Pero si mi mente se resiste al olvido, significa que hay una forma de romper este ciclo. Miguel entrecerró los ojos. ¿Y cómo planeas hacerlo? Inspiré profundamente, sintiendo como una idea peligrosa tomaba forma en mi cabeza. Si el olvido me ha seguido toda mi vida, es hora de enfrentarlo. Esa noche nos refugiamos en un viejo hotel con vista al puerto. Sentada en la cama, con mi diario en las manos, me obligué a recordar. Me aferré a cada detalle que aún podía rescatar de mi mente, escribiendo cada palabra con desesperación. Miguel me observaba en silencio, como si supiera que este momento lo cambiaría todo. Cuando terminé, lo miré. Si mañana no recuerdo nada, quiero que me lo leas. Quiero que me hagas recordar. Él tomó el diario y lo apretó contra su pecho. Lo haré. Pero prométeme algo, Clara. ¿Qué? Se inclinó hacia mí, su voz apenas un susurro. Si mañana todo desaparece, no dejes de buscarme. Tragué saliva. No sabía si al día siguiente despertaría siendo la misma persona. Pero si sabía una cosa, Miguel era mi única certeza en un mundo de sombras. Me incliné hacia él y lo besé con la fuerza de alguien que se aferra a lo único real en su vida. Sus labios eran cálidos, su tacto firme, como si quisiera grabarme en su piel antes de que el tiempo nos arrebatara esta noche. El sol entró por la ventana del hotel, iluminando suavemente la habitación. Abrí los ojos con el corazón latiéndome en el pecho. Mi mente estaba en blanco. Tragué aire, sintiendo el pánico subir por mi garganta. Me incorporé rápidamente, buscando respuestas. Y entonces lo vi. Sobre la mesa de noche, había un diario con mi nombre escrito en la portada. Lo abrí con dedos temblorosos y leí la primera línea. Si estás leyendo esto, significa que te han borrado otra vez. Pero esta vez, estás preparada. Mis ojos volaron al resto de las páginas, sintiendo como los recuerdos me inundaban de golpe. Miguel, las cartas, Ramón, la verdad sobre mi memoria. Todo estaba allí. Todo estaba en mis propias palabras. Me puse de pie. No más huidas. No más dudas. Abrí la puerta del hotel y salí a las calles de Barcelona. No sabía exactamente qué me esperaba, pero había una cosa que tenía clara. Esta vez, yo los encontraría a ellos antes de que ellos me encontraran a mí.